Y él entendió, él reconoció que tú te parecías a él cuando se vieron en ese momento. Lo que pasa es que yo desde que tenía 10 años, yo aprendí a tocar percusión, tambora, güira. Para la gente que piensa, ¿hay alguna posibilidad de que Anthony Ríos sea tu padre biológico? Tú me vas a decir a mí que no. Esas dos caras no son... Me dio un cassette con 15 canciones y me dijo, ¿te vas a decidir ir a cantar? Digo, sí, me voy a decidir. ¿Y te pasa o te pasaba que tú querías cantar tus canciones en show y eso y te pedían las de Anthony? No me dejaban cantar la mía. Vinieron a buscarme una vez para ir a Alaska. Y yo no podía porque tenía cosas que hacer. Y se lo llevaron muy contento. 2 veces ha ido a Alaska. Tengo una mancha en el centro de mi alma, como de tu tama. O sea, ese es el timbre mío natural. Hasta en eso se parece. En algún momento lo contrató Pablo Escobar, ¿es cierto? Señores, estoy feliz, contenta, un privilegio de poder tener en nuestra plataforma la encarnación de uno de los seres más queridos por mí, por mi familia y por mucha gente de la República Dominicana. Él, pues, ha querido, ha deseado y yo pienso que tuvo en vida la autorización de Anthony Ríos. Aquí está con nosotros Anthony Ríos Jr. Gracias por estar aquí. Hey. El más parecido, el más idéntico, el más talentoso de todos los 26 hijos, 27 con él, Sí. de Anthony Ríos. Encantado, Colombia, de estar contigo, una mujer símbolo representativo de la belleza dominicana. Ay, muchas gracias. Bueno, y salió poeta como Anthony, ¿verdad? Que amaba a las mujeres, como Sí, decía él. La mujer para él era lo máximo de la naturaleza. ¿Y qué tanto te pareces a él en eso? ¿Eres, No. eres carpetosito como él? Era un poquito antes, ya estoy tranquilo. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar con Nelson Antonio Burdiez, mejor conocido Como Anthony Jr. Anthony Jr. Sí. ¿Cuál es esa fascinación cuando te enteras de que te pareces, de que puedes hacer de Anthony Ríos? ¿Es desde niño? Sé que también eres músico, vamos a repasar toda esa historia. Sí. Quien empezó con eso, tú sabes que siempre los vecinos y algunos de donde tú te crías, yo recuerdo que yo, muchachón, empezó un señor que ya era más mayor que yo, empezó a decirme, maestro, usted sabe que usted se parece a Anthony Ríos. Los otros hermanos suyos no se parecen a él. Los hijos de mi mamá, usted es el retrato de él. Pero yo no encontraba que me parecía tanto porque estaba hablando, yo tenía 14, 15 años en esa época. Y él fue que me inculcó porque yo me crié con mi otro padre, quien fue que me declaró esposo de mi mamá por 40 y pico de años. Pero él fue que empezó con eso. O sea, que le vio el parecido desde la adolescencia. Desde la adolescencia. Y entonces, ¿cuándo tú recuerdas, Anthony, que empezaste a escuchar a Anthony Ríos? Desde que tenía como 7 años, 8, que estaba O sea, ya tú lo conocías. Claro. Entonces después, ya cuando él estaba en Teleantillas, que era presentador del programa Fiesta, ya ahí ya yo fui ya como músico, tocando saxofón, y él nos presentaba a nosotros. En los tiempos que estaba, creo que había pasado el romance de Yolandita en esa época. Entonces vamos a hablar de ese primer encuentro. Cuando lo ves físicamente, ¿qué sentiste? No, una impresión fuerte. Yo me le acerqué, hablé con él y me pregunta, ¿y tu mamá? Digo yo, ella está allá en Moca, tú sabes. Entonces, él era... Empezó a hacer memoria, a hacer cálculos, Sí, déjame no, ver, déjame es que él en Moca tenía 2 mujeres. Él en Moca tuvo una mujer. Solo en Moca. Y en Moca tenía una señora que ahora vive en Nueva York, que ya esa la tuvo ya en el año 70 por ahí, cuando él entró con Johnny Ventura. Y él iba mucho a Moca bien joven. Entonces la gente cree que yo soy hijo de esa señora. Creo que le llaman Isabel, la chava le dicen. Entonces esa fue una de las primeras mujeres que él tuvo allá en Moca. Y él entendió, él reconoció que tú te parecías a él cuando se vieron en ese momento.
Claro, claro. ¿Qué te dijo? Un gesto que yo hice así como de lado, dice, wow, me transformé a cuando yo estaba de tu edad. Si hiciste algo que yo hago muy parecido a mí, pero yo no me di cuenta, pero él sí me estaba observando y chequeó los gestos míos. Entonces hablemos de esa participación musical. Tú eras saxofonista, ¿con qué orquesta fuiste y por qué tu inclinación que te forma como músico? O sea, que además del parecido físico, también por la sangre corría el gusto por la música. Lo que pasa es que yo desde que tenía 10 años, yo aprendí a tocar percusión, tambora, güira. Cerca de donde yo vivía había un grupo que ensayaba todas las tardes y yo me iba a verlo, de curioso niño. Y yo le dije al güirero, yo quiero aprender a tocar ese instrumento. Y aprendí en los ensayos, incluso cuando se fue el güirero de ellos, que era el que tocaba fijo, me llevaron a mí con 12 años a tocar una fiesta yo entre hombres viejos. Y me hicieron hasta una entrevista en un club y todo. Yo un niño tocando la güira. Entonces ya... O sea, que había esa inclinación propia para la música. Sí. Entonces en esos mismos meses se abrió una academia de música en mi pueblo. Entonces alguien me dijo, a ti que te gusta la música, se abrió una academia. Tú sabes que esa academia municipal es de gratis, no como Bellas Artes y esos sitios que tú tienes que pagar. Entonces ahí yo estudié solfeo, estudié clarinete y después estudié saxofón. ¿Cómo era la realidad socioeconómica de la casa? ¿Tú eras el primero? Sí, el mayor de todo, pero yo empecé a trabajar desde los 15 años. El primer chequecito que me pusieron en la banda de música, yo tocaba el himno nacional en los días patrios, tocamos los conciertos en los parques, las glorietas. O sea, siempre fue la música. Desde siempre, yo nunca he trabajado nada que no sea la música. Desde niño, esto fue mi pasión. Entonces, se encontró con Anthony Ríos. Hubo la pregunta, ¿quién es tu mamá? ¿Será que yo alguna vez pasé por ahí? Sí. Lo que pasa es que fueron tantos hijos como en 24 mujeres que ya lo último ni se acordaron de tantas mujeres. Entonces, para la gente que piensa, ¿hay alguna posibilidad de que Anthony Ríos sea tu padre biológico? ¿Tuviste la oportunidad de hablar con tu madre? ¿Tu papá es el papá de los otros hijos que tuvo el que te crió o ese es tu papá biológico? Vamos a ver. Bueno, hay un video por ahí que fue la única vez que él lo dijo ya formalmente, públicamente. El video lo veremos ahí, se lo va a pasar, o donde él está hablando casualmente. Estaba hablando de otra cosa, pero en el momento que él estaba hablando, yo estaba con un celular grabándole una entrevista a una de sus fans que le estaba haciendo. Entonces él, en mitad de la entrevista, antes de terminar, señores, hay un dato importante. El camarógrafo de este video es hijo mío. Y entonces me enfocaron a mí ahí. Pero él, la primera vez que yo vine al país, como en el 97 por ahí, cantamos juntos en un programa que se llamaba Cuentos y Cantos. Ahora mismo hay gente diciendo, mira, ese hijo de él. Igualito. Tú me vas a decir a mí, tú me vas a decir a mí que no. Esas dos caras no son... Sí, pero espérate que te fuiste para Estados Unidos sin avisarnos y volviste. Nosotros estamos todavía, que tú estás muchacho. No hemos llegado ahí. Acuérdate que esto lleva un ritmo de tiempo. Sí. Cuando tú empiezas como saxofonista, te das cuenta que puedes cantar y hablemos de tu recorrido. Dejamos, señor, este paréntesis abierto. Ahorita vamos a ver, ¿es hijo, no es hijo? ¿Qué dijo, qué no dijo? Más adelante. Pasas por diferentes bandas como músico. Cuéntanos esa trayectoria hasta que empiezas a ser vocalista o antes de hacer de Anthony Ríos en su doble, ¿hacías de vocalista? No, solamente hacía coros con los grupos. Me ponían a veces a grabar coros, pero nunca canté una canción entera porque yo era un niño muy tímido. Para mí las cámaras casi comían personas. Yo le tenía un miedo horrible. Pero sí podía estar con el instrumento. Sí, porque tocaba desde atrás, no era figura de adelante. Sí, yo tocaba desde atrás y duré una trayectoria como de 6 o 7 años tocando con bandas que estaban muy pegadas en aquellos años.
Como por ejemplo la gente del país, Richie Ricardo, Fausto Rey, Aníbal Bravo, Sí. Primitivo Santo. ¿Con quién empezaste formalmente después de ser el músico del pueblo? Empecé con un grupo, antes de yo llegar a la capital, como yo tenía como 16 años, empecé con un grupo que se llamaba Visión 78. Era un grupo que venía a la televisión, pero no tenía una gran fama. Tú sabes, también toqué con Luis Ovalle, pero fue algo efímero. Fue como 2 meses o 3 que toqué con la orquesta de Luis Ovalle. Saxofón. Saxofón. Entonces vengo aquí a la capital, entonces entro con la gente del país, después estuve con Aníbal Bravo, con Fausto Rey, Richie Ricardo. Uno de los últimos que tuve fue con Alex Bueno, ya, en los últimos tiempos. ¿Y con Musiquito? También tuve un tiempo Con el proyecto de él. Sí. Hay una anécdota que tengo aquí en mis notas, que en algún momento lo contrató Pablo Escobar, ¿es cierto? Él decía eso, yo fui a toda la gira con él, pero yo nunca lo conocí, ni vi a Pablo Escobar en ninguna... Pero tocaron en Colombia. Sí, tocamos en Colombia, sí. Fuimos un par de veces a Colombia y tocamos en sitios prestigiosos. Quizás estuvo en un sitio que se llamaba el Club Alemán, pero que le tocamos personalmente a él, no recuerdo. Estamos nunca. hablando de los 80. De los 85, 84 por ahí. El merengue en su buena. En su buena. ¿Cómo pasa a ser vocalista y a interpretar una de las mejores voces y más queridas como la de Anthony Ríos? En muchas cosas yo he sido el primero. Yo ya siendo músico, ya lo buscaba a él e iba con él a veces a los shows de él, cuando era Luisín Martí el manager de él en esa época. Y Luisín y yo no íbamos siempre para los shows con él. Pero ¿cómo se da eso, Entonces, Anthony? ¿Cómo ustedes conectan a esa relación de complicidad? Entonces, eso fue en Nueva York ya. Cuando yo llegué a Nueva York, Entonces, cuéntame cómo te vas a Nueva York, en el marco de qué, eso fue para el año 89. sí, para el año 89, pero no empecé a cantar en el año 89. O sea, me radiqué en Nueva York en el 89 y estuve tocando allá con los Nietos del Rey y con Alex Bueno, que se quedó como un año en esa época viviendo en Nueva York. Siempre música en Nueva York Sí, también. siempre música. Entonces, ya como en el año 90, en el 89 yo recuerdo que él fue de gira, fue a cantar a un restaurante y yo le dije a él, yo quiero que tú me copies una cuanta pista de las tuyas, porque yo me voy a lanzar. La gente, yo tocaba en un grupito allá que me la buscaba y los muchachos me ponían a cantar que La Mancha, Fatalidad, y ellos veían que la gente se ponía loco conmigo. Porque desde ahí entonces, ya con la madurez se va acentuando el parecido. Sí, cuando fui engordando más, tú sabes, echando más libras, entrando en más edad. Sí. Entonces empezó informalmente el picoteo. Ven a ser de Anthony. Entonces los restaurantes empezaron a llamarme en Nueva York, hasta el punto que yo tuve que dejar el saxofón, porque tocando saxofón me pagaban como 90, 100 dólares. Y la primera vez que yo vi 300, 400 dólares por una hora de show en esos años, era mucho dinero. Y cantando. Y de ahí para adelante, yo hago mi show con mi saxofón en mis espectáculos en vivo. Te puedo coger saxofón, te toco un par de temas instrumentales, te toco un jazz, cualquier cosa de eso, para darle en cierta forma una variedad al show. Y también tienes tus canciones propias. Sí, yo tengo 3 producciones grabadas propias. Con tu nombre artístico hacia Anthony Ríos Jr. Jr. Anthony Jr. Porque eso de Anthony Ríos Jr. me lo pusieron, fueron más los dueños de restaurantes. Porque tú te llamas Antonio, Sí, también. tu nombre real. Y él se llamaba Froilán Antonio y yo me llamo Nelson Antonio. Dios mío, entonces, bueno, viste 300 dólares juntos y te dedicas a hacer el show de Anthony Ríos. Sí, entonces yo le hablé a él y toda la cosa y le enseñaba los volantes y él cantaba mucho en un sitio que ya no existe en Nueva York, en Tu Casa Restaurante, y cada vez que iba la prensa a entrevistarlo a él me decía, vete, huye detrás de ellos, aprovéchalo ahora. Entonces ahí empezaron la prensa a entrevistarme, me llevaron al Manhattan Cable, que era un canal que se veía mucho entre los dominicanos
en Nueva York para esa época. Ahí fue el debut mío, primeramente en televisión, cantando ya como cantante. Y después empezaron José Cáceres a escribir, El Nacional, muchísimos periódicos, y tiran un escrito para crear controversia. Hijo de Anthony Ríos le hace la competencia en la ciudad de Nueva York. Y salió ese escrito aquí en el país. Después yo vine. Pero realmente había una competencia. No, imagínate. O sea, si él se iba a presentar Vida Real, él allá en Nueva York, ¿cómo era hubo en algún momento que estaban los dos presentándose al mismo tiempo en distintos lugares en Nueva York? Casi nunca coincidimos. Una sola vez, él estaba en el Bronx y yo en Manhattan. Pero casi siempre nunca coincidíamos, porque a veces yo estaba afuera en los pueblos, en Boston, en Providence y cosas. A veces muchos dueños de negocios nos llegaron a contratar juntos, a los dos. Me imagino que un show espectacular. Sí, ahí yo tuve que cantar más temas míos que lo de él, porque entonces iba a ser un show repetido. Hacer casi todos los temas de él, que son la mayoría que el fuerte mío en los shows, son las canciones de él, porque cuando yo canto las mías, la gente... No, que cántame señora, qué fatalidad. La mancha. Sí, los temas éxitos. Que te quedan muy bien. Cuando se quedó ciego de ti, de tu fragancia. Sí. Entonces, él te dio ese respaldo, esa validación, porque si él te mandaba a hablar con la prensa, o sea, él se sentía bien de que tú, de hecho, para un artista ser consagrado es cuando imitadores, cuando hay personas que vienen o a hacer lo que ellos están haciendo, o imitadores que lo hacen. Ahí se sabe que una personalidad verdaderamente ya traspasó la frontera y se colocó como un ícono cultural. Sí. Y me imagino que Anthony lo entendió desde el principio. Entonces, él siempre me decía, aprovecha la prensa. Incluso cuando yo vine la primera vez al país, que hicimos el programa Cuentos y Cantos, que cantamos a dúo los dos, desde el principio del programa era... señores, no se pierdan este domingo, era grabado el programa, descubra este domingo si Anthony Jr. es el hijo real de Anthony Ríos. Y todo el mundo esperando ese día. Entonces, Boruga y Hochi, que trabajaban los tres con él, y Cuquín creo, le dice, pero Anthony, ya va a terminar el programa, díganle al público si son padres e hijos. Entonces él agarra y junta las caras, la de él con la mía, y dice, ustedes no me van a decir que esas dos caras no son... Y hizo así como una vaca. Y ahí terminó el programa. Tú me vas a decir a mí. Tú me vas a decir a mí que no. Esas dos caras no son... ¿Se parece o no se parece? Un poco... Él hizo eso para que al otro día toda la prensa, todos los programas de televisión quisieran preguntarme eso. Entonces, eso me hizo un pequeño nombre aquí en el país. Yo empecé a invitarme a todos los programas. Recuerdo que en esa semana, yo vine por una semana y yo hice como 6 periódicos. El Siglo, El Nacional, todos los periódicos oídos por haber. Y conseguiremos ese video de ustedes dos, de esas dos caras juntas. ¿Tú lo tienes? Sí, está en YouTube. Está ahí. Está en YouTube. Bueno, yo no he visto ese, yo que veo tantos cuentos y cantos. Sí, está en YouTube. ¿Cómo te cambió la vida artística, económica, esa validación y empezar a hacer ese show? Te hiciste una vida en Nueva York todo este tiempo, porque tú empezaste allá a hacer este show y no sé cómo era el ritmo de trabajo. Cuéntame cómo eso te forma y te cambia económicamente. Económicamente no me ha cambiado tanto, porque tú sabes que cuando tú no tienes una trayectoria de éxito tuyo pegado, tú cobras para vivir, tú sabes, para vivir cómodo, no para ser millonario, ni ser rico, ni nada de eso. Pero siempre te contratan. Sí, gracias a Dios siempre pico, no he tenido que volver a coger el saxofón. Tanto allá como aquí. Sí, tanto allá como aquí. Y en el caso que te decía del ritmo, ¿cómo eran cuando ya pasó ese boom aquí de ese programa? ¿Cómo era el tema de las contrataciones? ¿Solo Nueva York? ¿Te moviste a otros estados o a otros pueblos? No, claro, yo canté en muchos estados de allá, en Florida, en Boston, New Jersey, Providence. Después fui al país más frío, Alaska.
Sí. Yo estuve en Alaska en el 98. Yo creo que él me hizo esa historia. Él te hizo esa historia en el programa. Él me hizo esa historia. Vamos a poner ese pedacito en edición. Que él tenía que ir a una gira Que lo querían. Yo fui primero y entonces querían que fuera él. Porque en todos los sitios que yo iba, de una vez la gente pensaba en él. Por ejemplo, él tenía 5 o 6 años que no iba a Puerto Rico. Y yo estaba yendo a Puerto Rico frecuente. Y de una vez me pidieron el número del manager de él porque lo querían. Yo fui a Alaska y ya lo querían a él. Pero a él no le gustaba viajar muchas horas. No le gustaba viajar lejos. Entonces para Alaska había que meterse como algunas 8 o 10 horas. Y con la escala se duraba como 12 horas para llegar. Entonces él le dijo a la gente, no, yo no puedo viajar. Llévense a Junior. Vinieron a buscarme una vez para ir a Alaska. Y yo no podía porque tenía cosas que hacer. Y se lo llevaron muy contento. 2 veces ha ido a Alaska. ¿Cómo va a ser? Sí, a falta El hijo de Anthony. Para allá. Entonces me llevaron a mí. Pero ya yo había ido primero, sí, a una presentación semi privada. Que me llevaron una pareja de esposos que se iban a casar en ese tiempo y celebraron conmigo. ¿Cómo era la vida detrás de cámara con Anthony Ríos? Cuando tú decías, por ejemplo, en ese momento que tú lo estabas grabando, que iba con Luisín Martí, ¿qué cosas ustedes hacían y cómo era ese Anthony Ríos que vimos en televisión, en las comedias, de presentador, de cantante? ¿Cómo era la persona contigo? Muy cariñoso siempre. Me quería bastante. Incluso él me saludaba todo el tiempo de beso en la mejilla. Todo el tiempo. Nunca me dio un abrazo, siempre me daba un beso en la mejilla. No, y yo salía después que yo vine como cantante, yo salía con él a todos los sitios. Salíamos del Mauna Loa cuando él cantaba. ¿Que tú lo buscabas? Sí, siempre. Cuando yo llegaba a Nueva York, yo venía con 4 o 3 camisas negras. Mira lo que te traje. O le traía un perfume de la Chanel, que él era loco con ese perfume, que ese era el que usaba siempre. Y él se ponía contentísimo cuando yo venía y lo decía en los shows. Señores, miren esta camisa tan bonita y tan lujosa que estoy luciendo esta noche, que me la trajo mi hijo Junior. Nada más sí puedo ponerme una camisa lujosa. Porque te decía Junior. Él me decía Junior, sí. Claro. Entonces, esta relación se fue cultivando en el tiempo, fue un amor instantáneo. Desde esa vez que se vieron ese estudio de televisión, se quedaron conectados. Siempre. Cuando él iba al show de mediodía, que era presentador y hacía comedia con Luisito, yo iba con orquesta a tocar y él muchas veces nos presentaba a nosotros. Y en los tiempos libres yo me quedaba hablando con él en el camerino y hablábamos mucho. ¿Y de qué hablaban? Hablábamos. Además de mujeres y de amores. Si no, él me invitaba cada vez que él iba a un cabarecito de eso y me decía, vamos allí a ver unas muchachas y cosas, a dar un trago. Sí. Y entonces... Tú fuiste adquiriendo esa look porque el peinado, la ropa negra, fuiste tomando peso también. ¿Qué tanto tú perseguiste Anthony Ríos? El peso yo lo conseguí, fue por la mala alimentación que yo tenía en Nueva York. Yo comía desorganizadamente. Yo me metía a un restaurante chino y me comía medio pollo con 1 libra de arroz frito. Pero yo estaba jovencito, tú sabes, pero fui adquiriendo libras. Lo de negro, yo tengo más de 35 años vistiéndome de negro. Y tiene que ver con él también, porque él en algún momento solo se vestía de negro de un tiempo para acá. Sí, lo que pasa es que la vestimenta de negro de él fue cuando él era presentador en el programa de Teleantillas. Él en un día tenía que hacer 3 y 4 grabaciones de diferentes orquestas. Entonces, como era grabado, tenía que llevar 4 y 5 ropas para presentar un artista con una ropa diferente, porque salían diferentes días a la semana los programas. Entonces alguien le dio la idea que se quedara de negro, vistiendo. Entonces él dijo y probó como un uniforme, y así ya se evitaba andar con un bulto de ropa en los programas de televisión, y se quedó vistiendo de negro. No es que fue una promesa, ni nada de eso como la gente cree. Tú le preguntabas a Anthony, ¿y por qué tú te viste de luto? Dice, porque le guardo luto a la vergüenza que la perdí hace mucho. ¿Y en tu caso lo elegiste o fue que también te facilitó la vida o eso es parte de encarnar ese artista que tú representas también? ¿Lo de la ropa va con eso?
Creo que sí, porque yo, como yo vivía solo en Nueva York, y yo en ese tiempo no sabía lavar, no sabía cocinar, ya ahora sé, tú sabes, pero cuando yo llegué jovencito, yo tenía que mandar mi ropa a la lavandería y me salía un poquito cara. Entonces yo digo, ¿qué tal si me visto de negro y así duro con un jean varios días y nadie se da cuenta del jean, o con un poloche negro, tú sabes? No tenía que tener tantas ropas, porque a veces yo en mi show sí me he visto con una camisa, por ejemplo, rosada y un jaque negro encima. ¿Tú ves? Pero siempre prevalece el negro. Sí, sí, siempre combino con el negro. ¿Cuál fue la primera canción que te aprendiste de Anthony Ríos? Yo me aprendí una canción que se llama Absurdo Otoño, que él la cantaba, no en todos los shows, algunas veces. Y no era composición de él. Esa canción la compuso una cubana, Marisela Verena. Esta noche cuánto te deseo. ¿Cómo dice esa? No sé cuál es. Recordarte me hace daño. Ay. Y te recuerdo. Que dice, ¿dónde estás? ¿En qué otros brazos te entregar? Esa canción. Muy bella. Esa fue una de las primeras canciones que yo me aprendí. Que yo recuerdo que una semana antes de irme para Nueva York, yo estaba tocando en El Gordo de la Semana. Y alguien le dijo a Freddy que yo cantaba, que me pusiera a cantar. Uno de los muchachos del grupo, creo que fue Rafi Peralta, le dijo, Freddy, llámalo para la tarima. Que Anthony cantó ya hace como media hora. Yo quiero que tú lo llames a él de repente, pero no le digas que tú lo vas a llamar porque él es nervioso y te va a decir que no. Entonces él en el aire, en vivo, me llamó a cantar. Y como estaban los muchachos ahí, Víctor Tavera, los muchachos de Tavera, que ya se sabían esas canciones, que yo creo que fue ellos que la grabaron, La Mancha. Entonces yo canté esa, Absurdo Otoño. Fue al aire libre en el Quisqueya, se llamaba el Quisqueya Park en ese tiempo. Y habían como 10,000 personas. Esa fue la primera vez que yo canté un pedazo de una canción, de no completa, recuerdo. Bueno, pero desde ahí te engancharon el personaje, entonces desde antes de Nueva York. Entonces, en uno de esos días yo estaba en el camerino del show de mediodía y el camerino estaba vacío, solo. Los músicos estaban en el otro. Y yo me meto en ese camerino y empecé a cantar casualmente esa canción. Y entonces La Mulatona y Luisito estaban ensayando una comedia, estaban como por el baño para atrás. Y ellos oyeron esa voz, yo cantando y cosas. Y cuando salen, para mí fue sorpresa, porque yo pensaba que estaba solo. Coño, pero el loco te ha oído, porque yo le decían el loco te ha oído cantar. Dice, sí, pero ustedes deberían ser un dúo, una cosa junto entre los dos, y vaina. Y ahí venía él, y él me dice, sí, lo que pasa es que yo quiero hacer algo con él, pero que él es muy tímido. Él no salió a mí. Él es muy, muy reservado, muy tímido. Pero entonces, yo recuerdo que yo quería como 3 pistas de él. Pero tocó ya como a los 2 o 3 meses después que yo me voy a vivir a Nueva York. Él fue a cantar a un negocio. ¿Y te dio las pistas? Me dio 15 pistas, recuerdo. Cuando eran en cassette. Él me dio un cassette con 15 canciones. Y me dijo, ¿te vas a decidir ir a cantar? Digo, sí, me voy a decidir. ¿Y cuáles vinieron después del Extraño Otoño? Ah, no, ahí vino, en ese cassette estaba una canción que se llama Como Paloma al Viento. Amor de una mañana. Mientras ella es, tú fuiste. Ahí estaba Fatalidad. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente. Ahí estaba El Niño Jesús, el merengue navideño. Hermoso. Sí, habían, La Mancha estaba también ahí. ¿Y te la aprendiste todas en ese tiempo? Yo me las sabía casi todas porque es que yo siempre andaba en los shows de él. En los sitios que él cantaba aquí en la capital, que Yemayá, que yo iba a los shows de él. Como fans Sí. y como amigos. Sí, íbamos todo el tiempo y yo andaba con los managers de él. Y entonces, de ahí fue que yo le pedí las pistas a él y él ese día me copió. Después volvió en otra gira. Yo empecé con esas 15 canciones a cantar los shows en los restaurantes. Y entonces, en la segunda gira, que vino como 5 o 6 meses después, entonces me copió como 30 canciones más. Porque es un repertorio súper amplio. Amplio, amplio.
Entonces, ¿cuál es la canción más difícil que te tocó preparar o interpretar? ¿O es fácil cantar como Anthony Ríos? Lo que pasa es que ese es mi timbre natural de voz, entonces a mí no me hace difícil cantar una canción de él. Porque, por ejemplo, yo te hago, tengo una mancha en el centro de mi alma, como de tu tama. O sea, ese es el timbre mío natural. Hasta en eso se parecen. Entonces, por ejemplo, yo no te puedo cantar una canción de Camilo Sesto igualita porque no es mi timbre. O tendría yo que ser un imitador, imagínate, como Julio Zavala, que imita qué sé yo cuántas voces, tú sabes. Es a Anthony que tú haces. No, porque es que ese es mi timbre de voz. Entonces, en ese marco del timbre, ¿cuál es la más difícil de todas esas canciones de Anthony? Ya sea por las inflexiones, por el tono. Él tiene algunas canciones que son difíciles. Las canciones de él se me hacen fácil a mí cantarlas, porque como están en mi tesitura, en mi tono, se me hacen fácil, pero hay algunas canciones canzonas. ¿Cómo cuál? Como Si Entendieras, que es una canción alta, un tema que él grabó una vez se llama Te Voy a Declarar la Guerra, que es un tema que sube muchísimo. ¿Cómo es ese de Te Voy a Declarar la Guerra? Te voy a declarar la guerra, que habla que una guerra sin cuartel. No creo que el tema es de él, pero él lo grabó. Entonces, Y si entendiera, ¿dónde está la dificultad? cuando sube también, si entendieras que el tiempo, porque va repitiendo mucho y es arriba y arriba. No, después que sube allá, ya no vuelve abajo. Se mantiene todo el tiempo arriba y es un poco cansón. Tú sabes, cuando ya están los finales, que la voz está un poco media gastada al final, pero si tú coges un buen aire, tú sabes, sabes respirar, la aguanta, porque yo a través del tiempo he ido adquiriendo técnicas. ¿Él te dio algunos consejos de interpretación? O sea, aparte de las pistas, ¿te preparó de alguna manera? No. Mi cosa es innato, yo nací así, nadie me ha enseñado. Yo nunca he ido a una escuela de canto. Lo que yo estudié mucha música y al tener un conocimiento musical, entonces me ayudó bastante para cantar. ¿Tú prefieres no cantar esas, las que son canzonas? ¿Cómo se compone el show y con cuál tú cierras? Yo cierro con la canción del adiós mayormente, que él cerraba también, o Fatalidad. ¿Cuál es la del adiós? Cómo duele alejarse cuando esa canción es cumbre, o sea, siempre la cantaba siempre al final de los shows. ¿Y la que más te piden cuál es? Fatalidad. Igual que a él lo tenían harto. Esa canción me lo dijo en el especial. No, ya yo hasta odio le cogí esa canción. Sí. Porque nada más me pedían esa. Y ni siquiera es de él, porque escribió muchísimo también. No, esa canción la grabó él en Perú, en el año 73. La grabó en Perú con una orquesta peruana y es un tipo de por ahí, desolado. Porque Johnny Ventura lo mandaba a los cantantes baladistas de él. Johnny tenía un contrato con Mateo San Martín, el sello Cubaney, y Johnny incluía a los cantantes baladistas dentro del sello para que lo pusieran a grabar producciones aparte de las que hacían en merengue. Sí. Entonces le hacían balada y como aquí no habían estudios de grabaciones con esa profesionalidad como lo había en Argentina, él grabó muchos temas de eso. Si Entendiera fue en Argentina, todos esos temas. Pero Si Entendieras es letra de él. Si entendieras que cuando te miro, esta soledad se ahuyenta. Creo que es apellido Paricio, algo así se llama el compositor de Si Entendiera. Una noche no es bastante, sí, que está en el mismo CD, la misma producción. De todas las canciones de Anthony, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál tú entiendes que es como la canción que te llena, tanto en la forma de tú interpretarla y en las letras? ¿Tu favorita? Bueno, de la de él no tanto, pero esa canción del adiós, esa canción me fascina. Y de las que él escribió, una de las preferidas mías es Si Usted Supiera, Señora. Qué belleza. Esa. ¿Y con Yolandita no te conociste? Sí, claro. Ella, hasta la última vez que nos vimos aquí en la funeraria, en Blandino, cuando lo estaban velando. La última vez que vi a Yolandita. Pero antes de eso, ¿ustedes se relacionaban? Sí, yo recuerdo que le di un disquito, cuando yo grabé mi primer disquito, que saqué mi primer CD, que estaba ella aquí en el Teatro Nacional en uno de los premios Eso Cassandra. Y yo recuerdo que yo le regalé un disquito. ¿Y quién te ha apoyado para tus producciones? ¿Has tenido una disquera o ha sido de manera individual?
No, una vez yo tuve un contratito con una disquera, pero fue efímero, duramos poco. Quedaron de grabarme, pero no me sacaron la producción al aire. Las producciones que yo he hecho han sido a Costilla Record. Gente que me han ayudado, la que era mi mujer antes me ayudó bastante con eso, porque cuando tú no tienes un productor, eso es costoso. ¿Y ha sido bolero, balada también? No, yo he grabado bachata también. Sí, yo grabé, yo le hice un homenaje a Leo Dan en bachata y llegó a sonar aquí en la capital en los años antes del 2000 por ahí, como en el 2002 por ahí. Y sonó en emisoras como Radio Cima y todas esas emisoras grandes. Sí, porque a Anthony le gustaba la bachata también. De hecho, Sí, él grabó un escribió. homenaje a Jibarito de Lares. Sí. Esas canciones son difíciles, las de Jibarito, porque esas sí son altas. Hasta él había unas canciones que dejó de cantarlas ya en los últimos años de su carrera, porque ya la voz no le salía tan potente y tan clara como cuando él la hizo en el 98, que fue que grabó esa producción. La voy a buscar, no la conozco, esa producción. Sí, se llama Homenaje a Odilio González, Jibarito de Lares. Él escribió bachatas para Anthony Santos. Sí, claro, Sí. para Anthony O Santos. sea, que le gustaba la bachata también. Sí, porque él dice que la bachata fue un ritmo popular y es dominicano y es parte de la cultura de nosotros. Dice, el primer que acusaron de bachatero en este país fue a mí. O sea, de los cantantes románticos baladistas, porque Fatalidad tiene un tono abachateado cuando arranca, ping, ping, que arranca todo. Y entonces, como él tenía una vocecita juvenil en aquel tiempo, entonces la gente empezó que él era bachatero, que él era un amargachopa. Pero cuando la... Esa frase hace tiempo, mira, no la hemos usado en toda Sí. la serie de la bachata. Entonces, cuando él empieza a escribir los éxitos de él, los palos de él, que la gente vio la clase de compositor que era, ahí ya la gente empezó a tenerle otro respeto. Ay, amarga chopa, yo no me acordaba de esa. Ese Sí, era otro calificativo. Porque él tenía muchos amigos, por ejemplo, Tony Echavarría Cambumbo. En esos lugares había belloneras y las canciones de él eran populares. Donde quiera que había una bellonera, donde quiera que había un cabaret, los cabarets, los sitios así, tú sabes, y de bebedera, barra, él era un ídolo ahí, pegado, porque las mujeres no apiaban el fatalidad y esos temas. Anthony, ¿tú crees que haber hecho el show de Anthony Ríos por tanto tiempo quizás te perjudicó en tu propia trayectoria de las producciones que tú sacaste? ¿Ha sido una desventaja o sí ha sido una ventaja? Porque hay gente que siempre queremos consumir a Anthony Ríos, ya no está con nosotros y te tenemos a ti, por ejemplo. ¿Cómo ha sido quizás esa dualidad de ser y no ser? No, claro, indiscutiblemente cuando tú te pareces a cualquier artista que sea tu padre, sea tu amigo, sea quien sea, las comparaciones no son buenas, porque entonces tú dejas de brillar tú mismo para darle brillo a otra persona. Entonces, claro que eso me ha perjudicado bastante, el ser tan parecido a él. Cuando yo he grabado mis producciones, sí, han sonado, pero no han tenido el empuje, tú sabes, el éxito. Quizá ahora que ya él no está, quizá cuando yo floje la próxima producción mía, que ya la estoy grabando, ya quizá ahora la cosa marchen mejor. ¿Y te pasa o te pasaba que tú querías cantar tus canciones en show y eso y te pedían las de Anthony? No me dejaban cantar la mía. Incluso yo cantaba en televisión solamente los temas míos. Duré más de 15 años o 10 años cantando las canciones mías. Y la gente me decía, pero ¿por qué tú no haces esas canciones que tú haces en los shows de Anthony? Tan bella que tú la cantas. Digo, no, porque es que yo quiero que la gente conozca lo mío. Yo quiero promocionar lo mío. Yo quiero brillar con mi propia luz para que la gente vea que yo no solo canto canciones de él. Claro, y que tiene tu propia esencia. Y cantando con mi propio estilo, con un timbre parecido de voz, pero se nota que soy yo, no se nota que es él. Porque cantando las canciones de él, mucha gente a veces se llegan a confundir por el parecido. Pero cuando yo canto las canciones mías, hay una pequeña diferencia, que se nota que es Junior
el que está cantando en esa canción. Y en esa producción que tiene Junior ahora viene bachata, viene balada. Balada, sí, todo eso. Y bachata como a los Juan Luis Guerra, así en forma de bachata rosa. Bachata rosa. Romántica. En ese estilo, sí. Yo he grabado ya 2 producciones en ese estilo. Hice una bachata, el homenaje a Leo Dan fue ya una bachata ya de calle, a los Anthony Santos, así ya con guitarra y todo. ¿Qué te hace venir a Santo Domingo después de la pandemia? ¿O sigues allá o vas y vienes? ¿Cómo es? Ahora estoy viviendo más acá que allá. Estoy yendo más de gira a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué cambió con la pandemia? La pandemia cambió muchas cosas. La economía de Estados Unidos ahora es que se está sintiendo fuerte, más que antes. Todos los restaurantes cerraron y no contrataron un artista por casi 2 años. La poca fiesta que yo hice en Estados Unidos, la tuve que hacer a nivel privado. Un amigo un día me contrató en Long Island, le canté el cumpleaños de él en un patio grandísimo, habían como 200 personas ahí, y cosas privadas sí. Pero cosas públicas yo duré casi 2 años que no me presenté en un lugar público jamás. Entonces, ¿Y entonces la comida y la vida? No, lo que pasa es que en realidad yo he vivido la música y no también, porque yo tengo mi propia seguridad económica. Yo puedo durarte a ti 1 año sin cantar y yo sigo comiendo igualito. Entonces, hay muchos artistas que no pueden darse ese lujo, que si no cantan, no comen. Tú ves, entonces yo la música prácticamente nunca la he usado para vivir Del día a día. del día a día de la música. ¿Y tienes tus hijos? ¿Tú tienes pareja? O sea, porque también hay que ver la parte de los compromisos. Sí, yo tengo mi pareja, sí, está en Florida ahora. Entonces, nos visitamos, ella viene, yo voy y cosas, tú sabes, nos estamos tratando de un tiempo para acá, pero hijo biológico yo no tuve, ¿no? Yo crié algunos hijos, pero no biológicos. Entonces, en el caso del parecido con Anthony, sabemos que tú eres más tranquilo. Sí. Y el tema de la bebida, que fue una de las cosas que perjudicaron un poco su salud, que era parte de su sello, ¿no le caíste atrás con la bebida? Yo tuve un tiempo que sí bebía bastante, pero no era porque me gustaba la bebida, sino era porque para yo empezar a hacer televisión. Por los nervios. Por los nervios, porque yo era un tipo que sufro de ataques de pánico fácilmente. A mí me daban, hasta tocando saxofón a veces, me entraban unos pequeños pánicos. Pero como era de atrás, que nadie casi me estaba viendo, yo pasaba. Cuando ponían un comercial, yo respiraba hondo. Ay, gracias ya que no estoy frente a la cámara. Wow, Nunca me gustaba. así de fuerte. Así fue. de fuerte eran mis nervios, sí. O sea, que le podemos decir a gente que tiene mucho tema nervioso, que cree que no puede ser artista o estar frente a la cámara, que tú se puede manejar. Entonces, yo empecé yendo a todos los programas, bebiendo, y a los shows en vivo y todo. ¿Y te llegaste a embriagar, a emborrachar? Solamente una vez, pero no perdí el control. Pero un amigo, yo estoy cantando en Providence, me dice, loco, creo que te ha pasado un poco de bebida, tienes que tener cuidado. Está cantando maravillosamente bien, pero cuando está hablando, la lengua ya se te siente un poquito que está bebiendo. Es tropajosa. Ajá. Entonces, Ay, Dios mío, yo no he llegado hasta ahí, pero son cómicos los borrachos con la lengua tropajosa. hubo un chiste que porque yo hago chistes entre canciones y canciones, que lo hice y hubo un chiste que me salió un poquito estropajoso. Y mi amigo me llamó y desde ese día yo me metí en un tratamiento psicológico para el sistema nervioso. Me fui donde los médicos y gracias a Dios ya tengo más de 13 años, 12, que ya no necesito alcohol para hacer mi show en vivo, para televisión. Siempre en los shows en vivo te brindan una botellita de vino, que te brindan un trago, que te brindan esto. Por ejemplo, esto es agua, esto se puede tomar. Claro. Por ejemplo, yo me tomo una botellita de agua en los shows, pero si hay un vino me lo tomo también.
O sea, que no es que es un tema que de esa gente que se rehabilitan, que no se le puede presentar alcohol. No, no. Porque nunca fuiste tampoco así alcohólico. No, nunca. Yo solamente lo usé para eso, como un caso medicinal, porque esa era la medicina mía para calmar el sistema nervioso. Pero yo entendí que eso a la larga le iba a hacer daño a mi salud, como le hizo a él también, daño a su salud. ¿Llegaste a aconsejarlo por el tema del exceso de alcohol, de comida? Por la comida. Pues se puso muy gordo, se operó del corazón. Cuando él tenía, en esa época tenía como 53 años, 52, que ya se estaba poniendo muy obeso. Sí. Allá en la finca, porque yo a veces amanecía con él en la finca, en el 40. Yo fui a esa casa, ahí ¿tú hicimos el fuiste? especial, ahí fue que Sí, yo te vi, Sí. ahí salía la jipeta de él, la Ajá. guagua y la cosa, Fue y los un- motores four wheel. Fue un día muy lindo, muy lindo. Sí, estaba tú bien delgadita y jovencitita. O sea, que no estoy tan delgada ni tan joven, ¿eh? Yo que creo que no he No, cambiado. pero no, tú has cambiado para bien, porque tú en vez de irte envejeciendo, has ido enniñeciendo. Ay, qué bello, es poeta como Anthony, sin duda que debe ser hijo biológico de Anthony. No, Entonces claro, amanecían ahí a veces en un sitio lindísimo que pasaba un el río. río y vaina, ahí vamos, ahí se compuso canciones, él componía Bajo la Luna, canciones con su guitarra. Qué bello. Recuerdo que compuso una que se llamaba El Bolsillo Izquierdo, que él la grabó en bachata. Ay, hermosa esa canción. Él compuso algunas canciones ahí en la finca y siempre la pasábamos, cuando yo venía a Nueva York, siempre iba en los años 90 y pico, en esos años cuando él compró, él la compró en el 89, pero en esos años fue que él se mudó para allá como en el 94, 95. Y tenía también una motorhome, que él casi vivía ahí también. Sí. Una guagua que era casa. Sí, Yo llegué a verlo. Es una guagua blanca, Ajá. alta, grande, una van que eso tenía ahí Cama, estufa, cama, nevera. toilet, y, nevera, eso tenía hasta una estufa, un microwave, un microondas, muchísimas cosas. Era televisión, todo, era preparada como un camper, como le llaman en Estados Unidos, Sí. un camper. Se le cogía la noche, ahí mismo se quedaba. Claro, ¿Cómo fueron esos últimos años ya tú viendo el deterioro de su salud? cuando el cuento, cuando tenía 53 años por ahí, le dije, si tú sigues engordando así y comiendo a altas horas de la noche, tu vida no va a ser muy larga, muy duradera. Dice él, digo, tú tienes que ponerte a comer vegetales, pescado a la plancha, al horno y cosas así, para que tú puedas durar un tiempo y llegar a la vejez. Dice él, si tú crees que yo voy a llegar a 100 años comiendo hojitas y cositas, yo mejor prefiero vivir 60 o 70 bien gozado. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Él llegó a tener esta cirugía de corazón abierto, Sí, ¿verdad? hacen- ¿Tú estuviste cerca? Sí, yo estuve pendiente de la cirugía de él. Fue aquí en la 27 de febrero en la clínica de otorrino. Ajá. Que ahí era que estaban los médicos de él, los cardiólogos de él, Sí. los cardiólogos. Ahí fue que le hicieron la operación de corazón abierto y salió magníficamente bien. Recuerdo que duró casi 7 horas. Esa operación fue angustiosa, sí, Sí. porque estábamos toditos en espera. Ya Lo tú sabes. recuerdo. Sí, y eso fue como en el 2012, por ahí. Algo así. No, esa operación sí, él cuando murió tenía ya 5 años que se le había hecho. Esos últimos años después de la cirugía, ¿cambió su temperamento? Rafi de Olio dijo aquí que él murió realmente depresivo, que él tenía ya una depresión al final. ¿Tú llegaste a verlo eso, así ya un cambio de ese tipo, desenfadado, amante de la vida? Sí, porque tengo entendido que él se enamoró de una mujer y que incluso se la llevó a vivir hasta la finca, porque él nunca llevó a vivir mujeres ahí. Él llevaba mujeres de paseo por un día o dos, pero esa vivió hasta con él y todo en la finca. Yo nunca lo vi viviendo bajo una mujer bajo techo, nunca. mi En vida. todos esos años que estamos viendo, Nunca lo llegué a ver. Una vez estuvo casado, sí, con Alexandra Johnson, pero fue un matrimonio de 1 o 2 años, algo así, por eso fue en el 80.
Pero de ahí para acá... Todo tu trato fue de un tipo soltero, que Sí. Todo el tiempo. libre. Libre. ¿Y qué pasó con esa mujer que se enamoró al final entonces? ¿Ella lo dejó, por eso se deprimió? Al final, cuando él murió, yo creo que ella estaba en Nueva York. Incluso yo no la vi en la funeraria ni nada de eso. Ella no fue. ¿Cómo fue el evento ya de la funeraria? ¿Tú estabas aquí, viniste? No, yo tenía 2 días que me había ido a Miami, a Florida. Yo me fui a cantar dos shows que tenía en Miami, y de Miami yo tenía un vuelo para volar a Nueva York, porque es donde yo siempre he vivido. Y yo, bueno, voy a Miami, hago 2 shows en Miami, y de Miami voy a Nueva York. Ahí entonces cayó el interno, esos 2 días que yo estuve allá. Y ya lunes, cuando ya yo me iba para Nueva York, entonces él muere como a eso de las 2 de la tarde. Entonces yo tengo que cambiar mi vuelo del aeropuerto de Fort Lauderdale que estaba, tuve que cambiarlo vía Santo Domingo. Y tuve que regresar para atrás otra vez. Eso fue un momento muy doloroso. Yo tenía en Nueva York un par de shows, suspendí esa semana, pero ya como a las 2 o 3 semanas después, tuve que cumplir con el público porque estaba anunciado y me habían dado hasta un dinero adelante y todo. Y cuando yo llegué a ese show, ya el restaurante ya no tenía ni mesa ni silla, estaba todo reventado. La dueña tuvo que dejar como 30 personas afuera, porque la ley en los Estados Unidos, fue en New Jersey, si tú te pasas del límite que te permite la ley, te cierran el negocio y te dan una multa grandísima. No es como aquí, que mientras más reventado mejor. No, allá no. ¿Cambió de alguna forma su desaparición física en que te contraten más en esos días, quizá la gente con la nostalgia? ¿Qué pasó después? Sí, me han contratado más y cosas, un poquito más con la nostalgia y la cosa, y estoy cobrando más ahora. Porque él cobraba una cantidad de dinero. Sí, al final se puso muy caro, No, caro. que él cobraba sí. hasta más que una orquesta completa. Sí, no, es que al final, o sea, Anthony Ríos, a veces nosotros lo que hacemos eventos, decimos, Sí. si pudiéramos resucitarlo. O sea, porque sí, tuvo como solista, yo creo, bueno, Watson Brazoban tiene también... Es el único que Sí. ha llegado al precio de él. Exacto. Watson. Pero increíble, con Anthony pasó, Junior, algo muy extraño, que al final de su carrera tuvo más... vamos a decir, cobró más, mejores pagos. Que en sus mejores tiempos. Que en sus mejores tiempos. O sea, después de estar cantando a 20,000 pesos en un sitio, ya ese hombre estaba que 200 y 300 ya había que pagarle. Y en Estados Unidos había que pagarle 6,000, 7,000 dólares. Con pista, sin orquesta atrás. O sea que cobraba más que una orquesta completa. para él solo. Para él solo. ¿Cuánto es lo más que tú has llegado a cobrar? Si se puede decir. Como 2,000 dólares. Eso fue como al mes de él morir. Con pista también. Con pista. Sí. Era un lugar que ya lo tenían, a Rafi de Oro ya le habían hablado, pero no le habían mandado el depósito. Esa gente era él que lo iban a llevar a ese show. Entonces, como él muere en esos días, era el mes siguiente, ya antes de los días de la madre ahí, de la madre americana, entonces me buscan a mí para hacer ese espectáculo. Entonces tú estás aquí en Moca ahora, en República Dominicana, o sea que la gente que quiera contratar el show de Anthony Ríos Jr. puede buscarte aquí en República Dominicana, sé de cantidad de gente, y yo incluida, Sí. ¿verdad? Que sabemos que somos finitos, pero hay gente que uno nunca quiere que se vaya. O sea que me imagino que ahora la gente sabiendo que tú estás aquí, Junior, puede, no sé si puede darnos un número, un contacto. Así es, pueden comunicar con Tinaja Record, el manager mío. Ahora no tengo no me sé el número de memoria, pero lo ponemos, titulamos ahí. Lo sí. titulamos en un... ¿Y tú tienes redes? ¿Cómo Sí, contactarte? claro. Anthony Junior Ríos, en YouTube, en Facebook también, en Instagram. Lo ponemos ahí. En TikTok. En TikTok también, Claro. pero qué bien. Yo empecé los otros días en TikTok y ya llevo casi 1,000 seguidores en menos de 20 días o 15. Qué bien, Sí. conectando con las nuevas generaciones. Sí. Junior, ¿y tu mamá qué decía? Porque para una mujer es muy fuerte que le cuestionen la paternidad de un hijo. El tema de lo artístico, lo del marketing, el relajo, ¿en la casa eso estaba claro? No, eso siempre fue un tabú, eso nunca tuvo
Claro, ya con los años, cuando yo fui creciendo, que los vecinos empezaron a chismear. Entonces, ya sí yo hablé con mi mamá, tú sabes, pero que mi mamá, por ejemplo, tú le preguntabas a él y cosas, y él no te decía directamente. Él dijo algo en el especial. En el esa especial. vez. Dijo como que de todos sus hijos, tú eras el más hijo de él, el que más se parecía. Y el que más le mostraba cariño. Y el que más le mostraba cariño, o sea, que necesariamente no era su hijo biológico, más o menos, no me acuerdo bien, pero como que que eso no era importante porque tú eras más hijo de él que cualquiera de lo que él tenía declarado. Él nunca te declaró. Él tiene como 7, 8 hijos que no declaró. ¿No le dio tiempo? No, a veces él tenía una hija, por ejemplo, en Puerto Plata, y le decía a la mamá, no la declares tú, espera que yo llegue a Puerto Plata. Y eso se convirtió en un mes, después se convirtió en años, y nunca fue. Entonces, cuando ella se iba a casar en su boda, ella se casó con un americano, ahí en Jarabacoa, en una villa, ella lo invitó y le dijo, papi, yo quiero que tú vayas a la boda mía. Y dice, pero sí, yo quiero ya que tú vayas con mi apellido y todo registrado. Y él dijo, papi, ¿para qué ya? Yo no lo necesito porque ahora yo voy a llevar, ¿sabes que cuando tú te casas en Estados Unidos, tú llevas el apellido, te quitan el tuyo para ponerte el del esposo? Sí. Entonces, ella le dijo que ya no lo iba a necesitar, que con saber que ellos eran hija y padre, que ya con ella saber eso era suficiente. Decir eso, Anthony, en el 2009 en el especial, me imagino que lo dijo en ambiente privado, ¿no despertaba celos de sus otros hijos, de sus hijos declarados, de sus hijos o sea, ¿no había celo contigo? Claro, pero no todos, algunos como 2 o 3, pero no todos, porque yo me llevaba bien con la mayoría. Pero cuando yo fui adquiriendo un poco de nombre, un poco de popularidad, habían algunos de ellos que querían cantar, pero no tuvieron la oportunidad, o un productor, o no tuvieron el talento. ¿O no se parecen tanto? No. Entonces, no se dedicaron a eso. El único que me dediqué a esto fui yo y fue desde niño, desde que empecé a tener uso de razón lo que yo he hecho en música todo el tiempo. Y ese papá, el esposo de tu madre, el que te declaró, me crió como su hijo. ¿Hasta cuándo vivió? Vivió. ¿Y nunca dijo nada? No, porque entre mi mamá y él sí sabían todo. Porque él me dio su apellido y me declaró, y yo para mí todo el tiempo entendí que ese era mi padre, lo que no nos parecíamos en nada físicamente. ¿Y nunca cuestionaste a tu mamá por eso? No, nunca. Tú no ves que en la entrevista que él te dijo a ti que él no se acordaba bien de mi mamá. Él lo dijo porque los caballeros no tienen memorias. Le pasó como el disco de Johnny Ventura. Oye, Sí. Oye, Surullo, el negrito es el No, único único tuyo. Bueno, Entonces él prefirió, tú sabes, respetar eso y mantener eso al margen, y nunca dijo en televisión ni sí ni no. Siempre dejó al público en suspenso. pero dice mi madre que padre no es el que engendra, sino no. el que cría. Eso y ustedes tuvieron una relación Sí. igual o mejor que de padre e hijo que se criaron Claro, en la incluso casa. cuando él iba a hacer un videoclip, que él necesitaba alguien que lo representara a él joven en una canción, él tuvo que mandarme a buscar a Nueva York y pagarme un vuelo y un hotel y una vaina para yo venir aquí al país, porque ninguno de los otros podían representarlo, porque no tenían el parecido. Es una canción que él grabó, que no es de él, de Jibarito del Aire, que decía: yo vi llorar a un hombre ante un espejo por un amor que le negara el cielo. Entonces el hombre, sin serlo, parecía un viejo. Entonces yo salgo en el espejo adelante, más joven, y él un poco más mayor, ya con su canita detrás. Si se hace una película de Anthony Ríos, ¿tú estarías dispuesto a representarlo? Sí, Te dan un taller de actuación, por ejemplo, y no, tú yo sería sé- ideal. Yo sé actuar un poco, porque en los videos hay que saber actuar. A mí me guiaron. Cuando yo hice el video con él, a mí me hicieron y todo salió perfecto. Nosotros sabiendo quién fue Anthony Ríos y su filosofía y lo directo que fue,
¿Qué cosa tú podrías decir que quizás no tengamos presente o alguna gente no sepa de un rasgo que tú te quedas de Anthony Ríos, de algo que es tuyo, que tú lo viviste con él y que tú podrás decir, mira, recuerdo a Anthony Ríos y lo distingo por esto? Yo siempre lo distinguí por su calidad humana y su sencillez, que él se paraba en una fritura, yo quiero tanto frito, dame, y él mismo lo agarraba con sus manos, y la gente decía, pero usted no es Anthony Ríos. Sí, claro, pero tengo hambre, dame esto. Él era así, muy auténtico, muy él. Y eso era una de las cosas que a mí me quedaron grabadas de él, que admiré siempre, su sencillez. Bueno, gracias por compartirnos ese momentico de lo de la fritura. Yo también tengo mis propias anécdotas. Me recibió con la alfombra en su casa tan sencilla, donde compartimos en ese programa, que yo me sentí tan feliz. Y yo le decía, yo no sé si puedo ser periodista o fans, porque lo veía desde niña en el show del mediodía, y que él me dijera a mí que él reconocía mi trayectoria, que admiraba mi avance, o sea, de él hacia mí. O sea, porque la gente no creía, porque él dormía hasta tarde. Pero cuando él se levantaba a las 2 de la tarde, él le decía a los empleados de él, tráeme el periódico El Nacional, tráeme esto. Y él leía todo. Y lo que no lo leía, se lo decían. Él estaba al tanto de todo. Así es. Sí. Y ya estábamos en los tiempos de YouTube y él pudo ver a través de YouTube. Aunque en el él canal. no manejaba las redes sociales Sí. de él, era Rafi Sí. que la manejaba más que otra cosa, porque él nunca fue de eso. Incluso él no tenía ni página de Facebook ni nada. Una vez un tipo falsificó una y sabía todos los movimientos de él y todos los shows y ponían que era de él. Y a mí me llegaron a llamar gente que le preguntaban a esa persona que tenía el Facebook. Digo yo, no, pero él no tiene Facebook. Que tú le preguntas, sí, él me habló de ti todo. Yo, no, ese tiene que ser otro. Ese Un impostor. Sí. Wow. Bueno, Junior, gracias por este tiempo. Qué bueno saber que estás aquí en República Dominicana. Yo misma voy a hacer cosas contigo, que soy amante de todo lo que es el show de Anthony Ríos y tanta gente. Un saludo para Irving Alberti, que también tiene un show de homenaje a Anthony Ríos. Qué bueno saber que esta trayectoria está inmortalizada con gente como tú, como Irving y otros que vendrán, que seguirán llevando. Tú le preguntaste en la entrevista, Anthony, ¿y eso no te molesta a ti que él cante la canción es tuya? Y recuerdo que te dijo en la entrevista, no, al contrario, eso es una forma de él repetirme. Muy bonita, sí, Te dijo así mismo. recuerdo esa frase. Es una forma de él repetirme, de mantenerme vivo. Y eso es una gran virtud. Muchas gracias, señores, un aplauso para Junior, el hijo más hijo de todos los hijos de Anthony Ríos. Gracias.